Gloria al Señor, gloria a Dios por su hermosa presencia sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Bienvenida, Iglesia del Señor, en esta mañana, en este nuevo tiempo de bendición en el que podemos compartir unidos la preciosa palabra del Señor. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana, una oveja, un pastor. Y es que quiero que tú y yo reflexionemos sobre esto. Quiero hacerte varias preguntas en esta hora. ¿Eres oveja del redil de Dios? ¿Sabes quién realmente es tu pastor? Si estás dentro del rebaño, ¿sabes realmente qué función debes cumplir como oveja? ¿Estás aferrada o fielmente a Dios, escuchando la voz de tu maestro que te guía, que te instruye? Eso es lo que queremos analizar hoy a través de la palabra. Por eso quiero que vayas inicialmente a Ezequiel. Vamos a estar observando el capítulo 34, Ezequiel 34. Quiero que observes allí el verso 30, Ezequiel 34, 30. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Cuando pensamos en las ovejas del Señor, ¿qué es realmente una oveja? En esta palabra profética que el Señor entregaba precisamente sobre su pueblo, donde hablaba de esos falsos pastores que estaban obviamente no cumpliendo la labor adecuada con el pueblo de Israel. El Señor exhorta y dice, ustedes van a venir a ser mi pueblo. Y dice aquí claramente, y en ese tiempo, ustedes sabrán que yo soy Jehová, su Dios, y que yo estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, y menciona y dice literalmente la casa de Israel. ¿Sí? Y ahí es donde queremos llegar. Y el Señor dice, y vosotras, ¿sí? Ovejas mías, ovejas de mi pasto. Una verdadera oveja del Señor debe estar en el redil de Dios, en los pastos de Dios. Es decir, los pastos es un símbolo de la verdadera palabra del Señor. Una verdadera oveja del Señor siempre estará aferrada a las Escrituras. El alimento que querrá esa oveja siempre será el buen pasto que Dios nos quiere entregar, su preciosa palabra. Por eso el Señor dice aquí claramente, estoy en Ezequiel 34, 31, y dice, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Aquí la palabra entonces está mostrando claramente que la verdadera oveja del Señor está dentro del redil de Dios, está recibiendo el pasto de Dios, no el pasto de los hombres. No lo que los falsos pastores sencillamente entregaban al pueblo de Israel y que lo que tristemente los pastores, mal llamados pastores, entregan falsos pastos a la oveja, que hacen que esa oveja sencillamente esté desviada precisamente del redil de Dios, que hacen que esa oveja esté desenfocada totalmente y que esté llenándose literalmente en su cuerpo de parásitos, de cosas que realmente no glorifican, no exaltan el nombre de Dios. Mi pregunta nuevamente para ti es esa. ¿Tú realmente estás dentro del pasto que Dios te quiere entregar? ¿Tú realmente estás recibiendo el pasto que Dios está brindando hacia tu vida? ¿Realmente lo estás haciendo? ¿Tienes a Dios como tu buen pastor? ¿Lo tienes realmente? ¿Tienes al Señor realmente como el Dios todopoderoso, el que todo lo hace, el que todo lo puede? ¿Te estás dejando guiar por ese buen pastor para que Dios
se glorifique allí sobre tu vida? ¿Lo estás haciendo genuinamente? ¿O tal vez te has dejado desviar sencillamente? Tal vez estás tomando pastos que no glorifican el nombre del Señor. Cuando hablamos entonces de qué es una oveja, entonces la oveja estará dentro del redil de Dios. La oveja estará fielmente escuchando la voz de su Señor, la voz de su Maestro, y se dejará guiar única y exclusivamente por la preciosa palabra de Dios. En Juan 10, el verso 9, ve allí conmigo. Juan 10, verso 9, dice la preciosa palabra del Señor así: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y dice aquí la Escritura: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice acá la Escritura: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Cuando pienso si es importante ser oveja o no del rebaño del Señor, la Escritura misma me lo muestra. Jesús mismo está diciendo: yo soy la puerta. Y por una puerta se entra y se sale. Y dice: ese que entre será salvo. Esa que decida realmente venir al rebaño de Dios encontrará la salvación de su vida. Cuando entre, saldrá a otro lado. Y allí es donde hallará los pastos frescos, los pastos de Dios. La palabra dice allí en el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando el rey David escribe este salmo, aunque él era pastor de ovejas, él escribe el salmo como oveja. Y por eso es que la Escritura dice allí, en lugares de delicados pastos me hará descansar. David sabía que al venir a la presencia del Señor, que al tenerlo a él como el buen pastor, él hallaría esos pastos delicados, pastos que no le contaminarían, pastos que no le dañarían, pastos que no serían un veneno para él, como hoy en día la falsa doctrina, las falsas enseñanzas son un veneno para los hombres, para las mujeres que están recibiendo palabra que no proviene del corazón de Dios. Están llenos de parásitos, y al estar llenos de parásitos, eso no los deja buscar a Dios. Eso deja que la pereza sea más fuerte sobre ellos. Pierden tiempo en las vanidades de este mundo, cuando deberían estar cerca de Dios, sabiendo que el tiempo final está cerca. Cuando tú cruzas la puerta, que es Cristo Jesús, hallarás esos pastos frescos. La Escritura dice, y Jesús decía acá, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el objetivo del diablo. Filtrarse dentro del rebaño, tomar esa oveja, venir y robar lo que Cristo ha logrado sembrar en el corazón de esa persona. Recuerda la parábola del sembrador, esos 3 primeros terrenos donde el diablo no dejaba efectivamente que la palabra fructificara. Mata a esa persona, no la mata físicamente en un comienzo. La idea del diablo es matar esa oveja espiritualmente, no dejarla avanzar. Y tú tienes que avanzar en la medida en que tú digas que tienes a Cristo en tu corazón. Tú necesitas avanzar, no te puedes quedar en un solo lugar, necesitas ir más allá. Entonces él mata espiritualmente a la oveja hasta que la destruye, hasta que esa oveja ya no quiere nada de Dios, hasta que está viciada del mundo, de los placeres de este mundo, de los vicios que el diablo ofrece. Lo llena de la vanidad de este mundo, del afán por las riquezas, de los afanes de que día a día el ser humano tiene. Y eso hace que la oveja se destruya, que ya no quiera nada de Dios, que esté lejos del Señor.
Pero Cristo dice acá, como el buen pastor, pero yo vine para que ustedes tengan vida en abundancia. Esa vida en abundancia no es una vida llena de riquezas, no es una vida llena de lujos. Esa vida en abundancia es una vida que está cerca del buen pastor. Es la oveja que está tranquila, es la oveja que está confiada, es la oveja que está segura en el Señor, que sabe que nuestro Dios nos suplirá para todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria. La oveja quiere estar cerca de ese buen pastor, escuchar la voz del Maestro. Esa es la vida en abundancia, una oveja que está en el redil, pero que está cerca realmente de Cristo Jesús. Jesucristo decía acá, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida ha dado por las ovejas. Y acá el Señor empieza a mostrar la diferencia. Dice, al ser yo el buen pastor, yo he dado mi vida por las ovejas. Jesús entregaría su vida en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Pero hace la comparación y dice el asalariado, de quien no son propias las ovejas, dice sencillamente acá, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Acá el Señor da un ejemplo para los verdaderos siervos pastores de Dios. El que es pastor realmente va a cuidar del rebaño, va a estar interesado en las ovejas, en su cuidado, en su alimentación, en su crecimiento espiritual. Al asalariado no le importa, él solo espera recibir una recompensa. Y si el lobo viene, el lobo representa acá obviamente todo lo que el diablo hace, todo lo que Satanás intenta filtrar sobre una vida, sobre una congregación. A él no le interesan las ovejas, a él solo le interesa la recompensa que pueda obtener a través de ellas. Pero dice que cuando el lobo viene, ¿qué pasa? Este deja las ovejas y huye, contrario al buen pastor, contrario a Cristo, contrario a los verdaderos siervos que están atentos sencillamente al redil, que les importan las ovejas, que les importan el estado de las ovejas, que están orando por ellas, que están clamando a Dios por ellas, que con lágrimas en sus ojos pedimos al Señor y le decimos, Señor, no las sueltes. No dejes que se pierda en el mundo, quita el engaño que Satanás ha tratado de colocar en estas vidas. Porque al pastor realmente lo que le interesa es que las ovejas vengan a Cristo, que es el buen pastor. El asalariado huirá, no les importará. Cuando el lobo venga, arrebatará las ovejas y ¿qué hace? Las dispersa. Ese es el plan del enemigo, dispersar el rebaño. Que tú estés lejos de la iglesia, que tú estés lejos del Señor. Tú debes estar cerca del buen pastor. Y vuelvo y te repito, allá encontrarás consuelo, refugio, fortaleza, encontrarás vida, encontrarás esperanza viniendo a los pies de Cristo. Así que el asalariado huye porque es asalariado y el Señor dice claramente acá, y no le importan las ovejas. No le importan. Tú eres importante para Dios como oveja del Señor. Dios te ama, Dios quiere cosas más grandes para tu vida. Dios quiere que tú le conozcas más, es poco lo que le conocemos. Necesitamos intimar más con Dios, estar más cerca del Señor. En Juan 10:14 dice la palabra, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entendiendo todo esto, ¿cómo puedo llegar a ser una verdadera oveja del Señor? ¿Sí? Es importante que el buen pastor te conozca. Y es importante que tú conozcas al buen pastor. No de labios, no haciendo una oración rutinaria, Jesús, ayúdame. Es intimidad, es conocerlo realmente, es que te des a conocer por él. Que Dios pueda decir de cada uno de nosotros, he aquí mi hijo amado, mi hija amada en la cual tengo complacencia. Mi pregunta para ti es, ¿Dios como el buen pastor te conoce como verdadera oveja de su redil?
O solo eres alguien que está ahí, pero no estás cercano a Dios. El Señor dijo claramente, yo conozco quiénes son mis ovejas. O sea, a Dios no le pueden engañar. Él sabe realmente quiénes son las suyas. Él sabe realmente quiénes le buscan, quiénes le adoran, quiénes tienen sed de Dios, qué ovejas están apasionadas por el Señor, qué ovejas necesitan esos pastos frescos día tras día, mañana tras mañana. Él sí sabe. Pero la oveja también identifica la voz de su pastor. La oveja también identifica esos pastos frescos, esos pastos buenos que Dios da, escucha su voz, se deja guiar por Dios, no se sale de la voluntad de Dios, no es una oveja terca, rebelde, obstinada, que hace lo que bien le parece, que le busca cuando ella quiera, no. Es una oveja que está cerca del Señor, que está atento a la voz de Dios. Que en una mañana como esta tú puedas decir, Dios me está hablando, me está confrontando, me exhorta, me está llevando a algo nuevo. El Señor decía, las mías me conocen, y así como el Padre me conoce, dice aquí la Escritura, yo conozco y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuáles serán esas otras ovejas? Recuerda que en el contexto que está hablando acá la palabra, el Señor estaba hablando al pueblo judío. Y estaba confrontando a los fariseos. Y les estaba diciendo, yo sé quiénes son mis ovejas. Ustedes dicen tener a Dios, ustedes dicen buscar al Dios de los cielos. Pero yo realmente sé quién son mis ovejas. Pero menciona y dice, pero también debo traer otras ovejas que no son de este redil. Ahí es donde entra cada uno de nosotros. Los demás pueblos de la tierra, los que quisieran recibir el llamado de Cristo Jesús, los que quisiesen venir a salvación, vendrían a ser parte de ese rebaño de Dios. Tú y yo necesitamos venir a Él. En Juan 10:3 dice la palabra, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Qué interesante esto, las llama ¿qué? Por nombre. Él conoce exactamente nuestras vidas, nuestros nombres, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Eso hace de Él el buen pastor. Un verdadero pastor, un verdadero siervo de Dios conocerá el redil, conocerá a las ovejas, sabrá sus necesidades, orará por ellas. La oveja se va a sentir confiada al venir a su pastor, porque en su pastor va a encontrar ese consuelo, ese refugio, esa enseñanza. La palabra entonces nos muestra claramente que Él las llama por nombre. Es necesario que Él conozca tu nombre. Por eso estamos hablando en este momento de cómo puedo llegar a ser oveja del Señor. Él tiene que conocerte. Tú te tienes que dar a conocer por Él. Tienes que acercarte a Él. Solamente serás alguien más. Pero no quiere decir que no estés dentro del rebaño de Dios. Tienes que entrar al rebaño, tienes que buscarlo a Él. En el Salmo 119, mira lo que dice la palabra. Salmo 119. Dice la Escritura acá, en el verso 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios, dice aquí la palabra, me ayuden. Y mira cómo lo describe el salmista. Yo anduve errante como oveja, extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Cuando miramos este texto, me surge una pregunta, y la pregunta es, ¿quiénes son las verdaderas ovejas del Señor? Las verdaderas ovejas del Señor son las que no están errantes,
perdóname, son las que no están extraviadas. El salmista dice, anduve, y le pide al Señor y le dice, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Era esa oveja que regresaba al redil. Él dice en tiempo pasado, estuve errante, estuve lejos de ti, estuve apartado de ti, pero búscame, Señor. O sea, que realmente yo pueda estar cerca de ti, que realmente, Señor, yo me pueda acercar a ti. No quiero olvidarme de tus mandamientos. No quiero olvidar tu ley, que la palabra de Dios quede escrita realmente en nuestro corazón. La verdadera oveja del Señor es la que no se pierde, la que no anda por su propio camino, la que no quiere salirse del rey, la que le pide a Dios, Señor, búscame, búscame, acércame a ti, enamórame de ti, quiero crecer. Mi pregunta para ti es, en todo el tiempo que tú y yo decimos haber conocido al Señor, ¿hemos crecido? ¿Has avanzado en el Señor? ¿Estás más cerca de Dios? ¿Estás más enamorado de Dios que antes? Esa es la gran pregunta. En el Salmo 100, el verso 3, mira lo que dice la palabra. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Quién nos formó? Dios. Hay que reconocer que Él es el Señor, hay que reconocer que Él es el buen pastor, hay que reconocer que yo soy oveja de su prado, no del prado del mundo, no de lo que el mundo te está ofreciendo. Ahí es donde se marca la diferencia. Iglesia, esto no se trata ni de ser legalista, ni de decir que estás en un fanatismo, se trata de radicalidad. De radicalidad. Dios hizo hombre y mujer. Y cada uno de nosotros está identificado con lo que somos. Somos un hombre si somos hombres. Las mujeres dirán, soy una mujer, porque eres una mujer. ¿Se trata de qué? De radicalidad. Nadie nos va a cambiar ese pensamiento, por más cosas que el enemigo esté tratando de filtrar y acostumbrar a los pueblos de la tierra. Dios solamente hizo un hombre y una mujer. Si tú estás identificado con Cristo, si sabes que eres una oveja del redil de Dios, sabes que eres oveja de su prado. No le perteneces al mundo. Cristo ya te compró por precio de sangre. Ahora yo hago parte del redil de Dios y allí es donde quiero realmente estar. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el verso 25, mira lo que dice la preciosa palabra de Dios. Primera carta de Pedro 2:25. Mas la palabra del Señor permanece, 2:25. Primera carta de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Te das cuenta cómo Pedro les pone esto a los cristianos de aquella época? Dice, ustedes eran como ovejas descarriadas. Es lo mismo que nosotros, andábamos como ovejas ¿qué? Descarriadas, pero ahora han vuelto al obispo y pastor de vuestras almas. ¿Dónde se encuentran las ovejas del Señor? Pues hermano, una genuina oveja se encuentra cerca del buen pastor, del obispo de vuestras almas, del que ganó mi salvación en la cruz. Si tú eres oveja, estás cerca del Señor. Y al estar cerca de Dios, estás en las cosas de Dios, no estás en las cosas del mundo. Si eres oveja realmente del Señor, tú te deleitas orando, tú te deleitas alabando a Dios, tú te deleitas en el momento en que llegas a la iglesia, en que te congregas, en que puedes levantar tus manos, levantar tu voz, recibir lo que Dios te quiere entregar. Tú estás cerca de las cosas de Dios.
Ahí tú confirmas que realmente eres una oveja del Señor. Si tú andas más afanado por las cosas de este mundo, si pasas más tiempo en las cosas que el mundo te ofrece, todavía no eres oveja del Rey de Dios. Perdón que te lo diga. Pero una verdadera oveja, como lo dice acá la palabra, si estabas descarriado, ahora volviste al pastor y obispo de vuestras almas, que es el Señor Jesucristo. Estás cerca de Él. Viene una pregunta muy fuerte. ¿Cuándo seré una oveja perdida? O sea, ¿cuándo se evidencia que hay una oveja que está perdida? Pues mira lo que dice nuevamente allí Juan 10, el verso 24. Mira lo que dice acá la preciosa palabra del Señor. Juan 10, verso 24. Dice la Escritura, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice el verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una oveja perdida es la que escucha la voz de Dios y no sigue a Cristo. Dios le puede hablar y hablar y hablar. Y acá los fariseos le decían al Señor, bueno, dinos abiertamente, eres el Cristo, eres el Mesías prometido, dínoslo ya. Y Jesús les responde y les dice, pues que ustedes no quieren creer. Han visto los milagros, las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas están dando testimonio de mí. Y ustedes ni aún así creen. No han escuchado nada de lo que he hablado. No han escuchado nada de lo que les he predicado. Ustedes no quieren realmente abrir sus oídos para escuchar el consejo fiel que yo les estoy entregando. Y es cuando Jesús aclara y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y la característica es que la oveja sigue al pastor. Si tú y yo somos ovejas del Señor, lo seguimos a Él. No nos desviaremos. O sea, Él será nuestra guía, Él será nuestro camino. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, Dios colocó la nube, la columna de nube delante de ellos. Y el pueblo debía seguir la nube. Si la nube se detenía, ahí se detenía el pueblo, ahí acampaba. Pero si la nube volvía y se movía, ellos tenían que levantar el campamento y continuar hacia donde Dios les guiaba. En eso fue admirable el pueblo de Israel en ese momento. No hubo ninguno que quisiese salirse a la fuerza o irse, no, todos seguían ¿qué? La nube. Tú y yo debemos seguirlo a Él, a donde Él nos diga, hacer las cosas como Él nos diga, no como a nosotros nos parece. Debemos seguirlo a Él. En cada momento, en cada circunstancia, Él tendrá la luz que tanto necesitamos. El verso 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué promesa tan hermosa. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es el resultado realmente de ser una genuina oveja del Señor? Que nadie nos arrebatará de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque el enemigo intente venir a dañarnos, a destruirnos, nadie ni nada nos podrá arrebatar de la mano del Dios Todopoderoso. Esa es la bendición. Que estamos seguros, que estamos confiados, que aunque el lobo quiera venir a dañar, a destruir, el Señor nos guardará, Él nos cuidará, Él sí peleará por nosotros. En ti está la decisión, si quieres ser una genuina oveja del Señor o no. En ti está la decisión si quieres ser esa oveja y que Él sea ese pastor. Padre, te damos gracias, Señor.
Siento tu presencia en esta hora, Señor. Y sé, Dios, que nos has hablado en esta mañana. Trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Da la fe, Señor, para creer en el Hijo de Dios. Haz que los que no han venido al redil vengan. Haz que los que se han apartado y se han salido del redil vuelvan. Haz que todos escuchemos tu voz y te sigamos. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Que tú seas nuestra guía, que tú seas nuestra dirección. Que tú nos ayudes, Dios mío. No nos sueltes de tu mano, Señor. Aquí estamos por ti y para ti, Padre. Sé ese buen pastor en nuestras vidas. Permítenos comer de esos buenos pastos día tras día. Aleja de nosotros la maldad, la iniquidad. Aleja de nosotros todo aquello que perturbe la mente, el corazón de tus hijos y que no los deje, Señor, acercarse a ti. Tómanos de tu mano, Señor, y ayúdanos y fortalécenos. Hoy recibe la gloria, Señor, hoy recibe toda la honra. Bendigo cada vida, cada hijo, cada hija tuya, Señor. Te pido que añadas a este redil, Dios, al redil del Dios vivo, de Cristo Jesús. Que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento sea guardando el corazón, los pensamientos de cada uno de tus hijos, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, una oveja, un pastor. Una oveja que escucha la voz de su buen pastor. Y un pastor que su vida ha dado por las ovejas. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje completo, toma unos minutos, hazlo. Ayúdame a predicar el Evangelio. Comparte esta palabra con muchas vidas para que muchos más conozcan del amor de Cristo Jesús. Un abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde y por nada te salgas del redil de Dios. Dios te bendiga. Bendiciones en Cristo Jesús.